Martín Vizcarra protagonizó acalorado enfrentamiento con fiscal tras ser increpado por supuesta infidelidad. Si miente para salir con una mujer que no es su esposa, ¿por qué no mentiría al juzgado?, fue la pregunta del fiscal que hizo enojar al exmandatario. La diligencia respondía al presunto encuentro no político que protagonizó el exmandatario en Cusco, donde se le había autorizado viajar solo para realizar actividades vinculadas a su partido Perú Primero. Tras la denuncia de un programa dominical, el fiscal Castañeda solicitaba ayer en la audiencia la ampliación o aclaración de las reglas de conducta para el exjefe de Estado, investigado por presuntas irregularidades en contratos millonarios por las obras Lomas de Ailou y Hospital de Moquegua. En esa línea, el representante del Ministerio Público cuestionó a Vizcarra Cornejo por incumplir con la autorización del Poder Judicial durante su estadía en Cusco. El pedido no versa respecto a si salió con la señorita Suyi Pinchi, si se reunió con ella en el hotel o si fue infiel. No, señora magistrada, pero tenemos que decirlo, si miente para salir con una mujer que no es su esposa, ¿por qué no mentiría al juzgado?, preguntó el fiscal. La interrogante no cayó nada bien al expresidente Vizcarra, quien respondió lo siguiente: yo no voy a permitir las infamias que ha dicho el fiscal respecto a mi vida privada. No, señor fiscal, usted debió regular su comportamiento y forma de actuar, dijo acalorado el exmandatario. Ante el cruce de palabras entre ambas partes, la jueza, a cargo del caso, instó al fiscal y al expresidente a guardar la compostura, porque se trata de una diligencia judicial de carácter público. No estamos en un mercado, les recordó. Osías Germán Castañeda, ese es el nombre, ¿no? Ya, Osías Germán. Osías Germán le dijo mentiroso, le dijo infiel, le dijo, si usted es capaz de engañar un poco más, y el fiscal le dice, oye, bebito fiu fiu, un poquito le faltó. Bueno, Vizcarra salió, pero realmente mortificada. Escuchen este cruce, este duelo verbal en una audiencia judicial. La jueza jugando ping-pong. Miraba aquí, miraba allá. Miraba aquí, miraba allá. Oh, a ver, escuchen. El pedido no versa respecto a si salió con la señorita Zuli, si se reunió en el hotel, si fue infiel o no. No, señora magistrada. Lamentablemente tenemos que decirlo, señora magistrada. Si miente para salir con una persona que no es su esposa, ¿por qué no mentir en la justicia o a su juzgado? Yo no voy a permitir las infamias que ha dicho el fiscal respecto a mi vida privada. Le voy a pedir para que usted pueda... Y lo digo porque el fiscal sí ha sido claro en decir de que solicito su pedido. Señora magistrada, me estoy dirigiendo a usted, no al señor procesado. Le pido encarecidamente pueda regular las palabras del señor, por favor. No, señor fiscal, usted debió regular su comportamiento y su forma de actuar. Usted ha dicho muchas infamias que yo no tolero y no voy a de ninguna manera permitir por mi vida privada. A ver, señor Vizcarra, a las partes voy a solicitar que guarden compostura. Estamos en una audiencia, en una diligencia judicial, no estamos en un mercado. Osías Germán Castañeda, ese es el nombre, ¿no? Ya, Osías Germán. Osías Germán le dijo mentiroso, le dijo infiel. Efectivamente, en ese entonces dictó esta medida coercitiva de comparecencia con restricciones. Y, señora magistrada, ¿cuál es la finalidad de esa medida? Como ya se ha indicado y usted también es de ese parecer, es justamente sujetar al investigado a su residencia. Y si en este caso quiera salir, lógicamente se va a requerir un mínimo, que es la autorización previo debate con este Ministerio Público para que nosotros podamos fijar nuestra posición y, de ser posible, oponerse. Al respecto, señora magistrada, debemos citarla, en este caso, que respecto a la medida coercitiva, nosotros debemos señalar que resulta razonable y que es de recibo jurídico para nosotros que complementariamente o en una aplicación, en este caso, señora magistrada, de un criterio de absorción, usted como órgano jurisdiccional dicte la obligación de no salir del país y se establezcan ciertas condiciones para su cumplimiento. Señora magistrada, lo que se está buscando en estos momentos es, buscando el espíritu en este caso y el aspecto teleológico del artículo 288 del Código Procesal Penal, lo que se busca básicamente para efectos, lo que tratamos de indicar es de que resulta necesario esta ampliación o, si se quiere, en el mejor de los casos, la respectiva aclaración. Toda vez que hay que dejar bien en claro que no se le está vulnerando el derecho de defensa del imputado, en este caso, señora magistrada. Hay una medida coercitiva de comparecencia con restricciones y, lógicamente, lo único que se va a apuntar es de que la locomoción del procesado esté delimitada. Aquí no se está invocando un impedimento de salida o de repente una manera disfrazada de un impedimento de salida. Tengamos en cuenta que el impedimento de salida quita toda posibilidad de que el imputado pueda salir del país. Aquí lo que existe es la posibilidad que pueda salir, pero
previa autorización judicial. Y finalmente, señora magistrada, consideramos que existen los 3 elementos copulativos del Código Procesal Penal respecto a que existe la idoneidad en esta medida. Sí le existe, toda vez que la variación de la regla de conducta planteada sirve en este caso para asegurar la comparecencia del procesado a la investigación. Se da la necesidad de la medida, señora magistrada, conforme se ha sustentado a lo largo de esta audiencia. La variación de esta medida permite que la comparecencia del procesado, evitando la posibilidad de fuga, sin imponerle una medida más gravosa. Aquí hay que dejar claro que no se está solicitando el impedimento de salida, una medida más gravosa. No se está solicitando una prisión preventiva, una medida más gravosa. Consideramos de que la regla o la medida que calza en este caso es la comparecencia con restricciones con la variación que estamos pidiendo. Y finalmente, la proporcionalidad propiamente dicha, señora magistrada, cabe indicar que del análisis del derecho a la libertad del procesado, no, lo que básicamente la medida consideramos que no agrava la situación, o por lo menos las circunstancias de la regla de conducta que fue impuesta en ese momento, toda vez que lo único que se está solicitando en el fondo, señora magistrada, y de lo expuesto por este Ministerio Público, es una aclaración a la medida ya que de la que ya se había impuesto. Y en ese orden de ideas, señora magistrada, esta medida con restricciones es la más idónea. Y de recibirse en este caso, declararse fundado el pedido que estamos formulando en estos momentos, señora magistrada, esto es autorizar la variación, ampliación, en el mejor de los casos, la aclaración, solicitamos oficio a Migraciones para que quede claro, señora magistrada, en caso quiera salir, simplemente pueda ajustar la resolución de autorización de salida por parte de su despacho. En este orden de ideas, señora magistrada, muy respetuosamente, por los fundamentos ya expuestos ante su judicatura, solicitamos se declare nuestro pedido por ajustarse a derecho. Gracias. Bien, vamos a conceder el uso de la palabra a la defensa del investigado y vamos a exhortarle que se ciña al tiempo que se le va a conceder. Bueno, habiendo el fiscal utilizado un tiempo de 22 minutos, igualmente vamos a concederle al señor abogado. Pero también céntrese, señor abogado, en los puntos o argumentos que ha señalado el señor fiscal. Adelante, le escuchamos. Muy agradecido, señora magistrada. La fiscalía ha tomado 24 minutos y voy a tratar de hacerlo en el menor tiempo posible. En principio, señora magistrada, permítame presentar unas diapositivas, por favor. Señor abogado, primero nos tiene que decir si usted se opone o está en desacuerdo, ¿no? Y luego también su base legal, ¿no? Que sustenta sus argumentos. Sí, señora magistrada, me opongo, señora magistrada, a lo pretendido por la fiscalía y paso a desarrollar los argumentos, señora magistrada. En principio, señora magistrada, precisar que en el presente caso se está trayendo un cúmulo de situaciones que ya han sido resueltas por su judicatura. En relación al tema del arraigo domiciliario, mediante resolución 10, se acreditó que su residencia habitual era la avenida 2 de Mayo, 1259, departamento 803-804. Esa resolución es del 18 de marzo del 2021. En la actualidad, no se ha variado el domicilio. Sigue viviendo ahí y está registrado en su DNI. También habla la fiscalía que el arraigo laboral se ha acreditado que mi patrocinado, correcto, no vendría acreditado el arraigo laboral. Totalmente falso. Se ha acreditado que mi patrocinado realiza la actividad política que no puede ser considerada como ilícita y en la actualidad continúa realizando dicha actividad política, además de ejercer algunos otros puestos y cargos en la actividad privada. Por otro lado, también la fiscalía describe que existen facilidades para abandonar el país. También falso, señora magistrada. No se encuentran circunstancias concretas que acrediten las facilidades para abandonar el país. Tanto es así que se le está permitiendo a mi patrocinado, correcto, las autorizaciones respectivas para ir al interior del país a ejercer, correcto, sus actividades políticas. Y eso no ha variado. Sobre las condiciones económicas, nosotros afirmamos que son suficientes, correcto, y no justifica por sí sola la imposición de medidas restrictivas mayores. Eso se describió en la resolución número 10, la misma no ha variado. Y sobre la conducta de mi patrocinado, no ha cumplido en requerir información a registros públicos, a pesar de que tiene la carga y la prueba. Se le inquirió a la Fiscalía en la resolución número 10, del 18 del 3 de 2021, y no ha variado, señor magistrado, con respecto a la conducta de mi patrocinado. Y entonces, en específico, señora magistrada, no es posible adicionar un complemento a la regla de conducta en base a una interpretación extensiva como lo trata de hacer la Fiscalía.
el punto 4.9 del requerimiento del escrito dice, la Fiscalía dice, para nosotros resulta bastante importante hacer una interpretación de la norma en sentido amplio. Señora magistrada, ¿cuándo se ha visto que las normas de carácter restrictiva se tienen que hacer una interpretación extensiva? Eso nunca se ha visto, señora magistrada, en el sistema. La Fiscalía no ha presentado ni una sola jurisprudencia, ninguna norma que avale su pretensión. ¿Correcto? El artículo 7º del título preliminar establece que la ley que coacte la libertad de las personas debe ser interpretada restrictivamente y además proscribe realizar interpretaciones extensivas o análogas. El artículo 139.9 de la Constitución establece la inaplicabilidad por analogía de la ley penal y las demás normas que registran derecho. Y entonces nosotros afirmamos que no existen nuevos elementos de convicción que acrediten un incremento posible de peligrosismo procesal. Y, señora magistrada, eso ya ha sido resuelto por su despacho también, mediante resoluciones número 41 y resolución número 50. La 41 de fecha 20 de julio del 2021 y la resolución 50 de fecha 20 de agosto del 2021. En la resolución 41 le describe a mi patrocinado declararse por no variado el domicilio, ¿correcto? Y también precisa lo siguiente, dejando a salvo, ¿correcto?, la posibilidad que el incoado, que incoando el mecanismo procesal que corresponda, se requiera la autorización judicial previa a dicho propósito, según lo resuelto en la resolución número 10 del 18/3 del 2021. Por tal sentido, nosotros solicitamos la autorización de variación y mediante resolución 50, su despacho declaró infundada esa solicitud de variación. Entonces, ¿dónde está la variación que dice la Fiscalía que se ha suscitado? Lo que la Fiscalía requiere, lo que la Fiscalía quiere es que en su despacho, señora magistrada, trate de revivir decisiones ya emitidas, que su judicatura trate de revisar sus propias resoluciones, tema que está absolutamente prohibido por la norma. Señora magistrada, ¿dónde quedaría pues la cosa juzgada? ¿Dónde quedaría la cosa decidida? Estar pretendiendo nuevas resoluciones judiciales a partir de resoluciones judiciales ya decididas, eso es absolutamente inapropiado. Señora magistrada, avancemos. En el DNI de mi patrocinado dice, domicilio, Avenida 2 de Mayo, 1259, departamento 803, San Isidro. ¿Dónde está, señora magistrada, lo que acaba de afirmar la Fiscalía, que mi patrocinado ha variado de domicilio? Lo que ha pasado es que el fiscal o la Fiscalía no ha revisado la papelería, no ha revisado la carpeta, no ha hecho su tarea. Entonces, efectivamente, en ese entonces dictó esta medida coercitiva de comparecencia con restricciones. Y, señora magistrada, ¿cuál es la finalidad de esa medida? Como ya se ha indicado y usted también es de ese parecer, es justamente sujetar al investigado a su residencia. Y si en caso, en este caso, quiera salir, lógicamente, se va a requerir un mínimo, que es la autorización previo debate con este Ministerio Público para que nosotros podamos fijar nuestra posición y, de ser posible, oponerse. Al respecto, señora magistrada, debemos citarla, en este caso, que respecto a la medida coercitiva, nosotros debemos señalar que resulta razonable y que es de recibo jurídico para nosotros que complementariamente o en una aplicación, en este caso, señora magistrada, de un criterio de absorción, usted como órgano jurisdiccional dicte la obligación de no salir del país y se establezcan ciertas condiciones para su cumplimiento. Señora magistrada, lo que se está buscando en estos momentos es, buscando el espíritu en este caso y el aspecto teleológico del artículo 288 del Código Procesal Penal, lo que se busca básicamente para efectos, lo que tratamos de indicar es de que resulta necesario esta ampliación o, si se quiere, en el mejor de los casos, la respectiva aclaración. Toda vez que hay que dejar bien en claro que no se le está vulnerando el derecho de defensa